nuestro siguiente invitado de primer nivel, por supuesto, que nos acompaña en esta tarde. Aprovecho y ya lo recibo, por supuesto. Nos acompaña el abogado Francisco Viveros, notario, docente, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Pisa en Italia, cursos en London School of Economics y Universidad de Salamanca, maestrando actualmente en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, una persona más que entendida para tratar de enseñarnos un poco a nosotros quienes no entendemos tanto de las cuestiones jurídicas, de esta herramienta tan pero tan útil que vino para quedarse, me imagino. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todo el equipo del canal y también a tu amplia audiencia. Francisco, queremos conocer un poco acerca de esta nueva herramienta del derecho societario, las EAS, Empresas por Acciones Simplificadas. Si yo soy una MIPYMES o quiero ser una MIPYMES, ¿qué tanto voy a tardar en gestionar todos los papeles? ¿Esto va a ser más rápido? ¿Cuánto dinero voy a gastar? Porque es una parte que los emprendedores normalmente quieren saber y conocer un poco los detalles. Asimismo, David, quiero arrancar diciendo que esto no es un invento mío, no es un planteamiento que nos hacemos antojadizamente. La gente, el público tiene que saber que esto es una ley que está vigente ya desde enero de este año. También la ley cuenta ya con un decreto reglamentario ya desde agosto también de este año. Y según información del Ministerio de Industria y Comercio, teóricamente la operatividad de este sistema, de este tipo de empresas, tendría que estar habilitado para fin de año o para inicio del 2021. Ojalá nos den el regalo ya de Navidad, porque así se está especulando. Y así como lo dijiste, David, es una herramienta muy interesante. Es un instituto que llegó para quedarse, que tiene antecedentes ya en diferentes legislaciones del extranjero y que le da muchas ventajas a la MIPYME, ¿verdad? Realmente es un instituto, un ente que se crea para apoyar las operaciones comerciales de los emprendedores. Acá el Ejecutivo, al momento de enviar el proyecto de ley allá por el año pasado, lo hizo justamente con el objetivo de poder incentivar el emprendedurismo y de que Paraguay esté en el mapa del doing business a nivel global. Esta herramienta va a ser muy, pero muy provechosa para todas las MIPYMES, por el bajo costo, por la practicidad, por la agilidad y por la flexibilidad que va a tener el emprendedor para asociarse y también para poder hacer toma de decisiones. Fran, un poco para hacer ese comparativo, quizás con ejemplos es un poco más fácil comprender. Antes de esta ley, ¿cuánto tiempo normalmente a mí, David Chamorro, me tomaría o me hubiese tomado construir una empresa, sea micro, mediana, pequeña? Y ahora con esta ley, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Excelente pregunta, David. Muy buena pregunta porque va al fondo de la cuestión. El objetivo principal de esta herramienta justamente es, en primer lugar, crear una persona jurídica. Para nosotros los abogados es muy fácil entender qué significa que un ente tenga personería jurídica, pero quizás tiene un poco de tecnicismo y es bastante simple. La personería jurídica lo que significa es que el ente que nosotros creamos, en este caso la empresa, tenga patrimonio propio. Acá hay algo muy importante, muy útil. Existe una separación de patrimonios entre la persona, el emprendedor que forma esa empresa y esa empresa propiamente dicha. Mis cosas, mis bienes personales ya no van a estar comprometidos por las operaciones comerciales que realice la empresa. A modo de ejemplo, si es que yo abro una peluquería, instituyo una EAS, las cosas que va comprando la peluquería, cómo se va proveyendo la peluquería, las relaciones con los trabajadores, todas esas cuestiones ya la va haciendo la EAS. Ya no lo hace David, lo hace la EAS. Entonces, si se genera, por ejemplo, una discordia en el ámbito laboral, un trabajador quiere accionar contra el empleador o un proveedor quiere accionar contra la empresa porque no le pagó algún bien, entonces directamente acciona ya contra la empresa. Y David se queda a salvo porque ya hay una diferencia, ya hay una separación patrimonial. Entonces las obligaciones
la cubre la empresa y ¿quién es responsable? La empresa. Eso es algo utilísimo, algo importantísimo, porque no sucede lo mismo, y aquí atención, con la empresa unipersonal. Muchas veces nosotros, los emprendedores, me considero también emprendedor, y lo que hacemos es instituimos un negocio y lo hacemos bajo la figura de la empresa unipersonal. ¿Qué sucede con la empresa unipersonal? No hay separación de bienes. Entonces, los movimientos comerciales que yo haga en el marco de mi negocio va a repercutir en mi patrimonio. Así, si yo me endeudo, o sea, si la empresa unipersonal se endeuda, me endeudo yo mismo también. Con esta herramienta eso no va a suceder. Teóricamente va a ser de trámite muy ágil. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que gratuitamente el sitio web de la SUACE, Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, va a proveer a toda la ciudadanía un modelo de estatuto gratuito, disponible para todos. Eso se va a encontrar en la página. Uno no va a necesitar de asesoría, uno no va a necesitar de consultoría, va a poder acceder ahí, bajar un modelo y va a poder completar si es único emprendedor o si son 2 o más personas. Entonces, los trámites van a ser de muy bajo costo porque no se va a necesitar de escritura pública. Los trámites tienen que ser a través de la web y obviamente al tener un modelo va a ser mucho más rápido para el emprendedor, teniendo así ya una guía para poder hacerlo. Realmente impresionante, o sea, hablamos de una herramienta sumamente útil, Fran, y decías escrituras públicas. Normalmente una persona que está arrancando, ¿cuánto suele gastar en promedio para tener, digamos, todo en orden los papeles antes de una ley EAS? Bueno, es muy importante saber qué tipo de sociedad uno va a constituir. Debemos entender, debemos recordar también de que en el ordenamiento jurídico nacional existen varios tipos de sociedades. Por ejemplo, las más utilizadas son las sociedades anónimas y la sociedad de responsabilidad limitada. Recordemos que ambas se hacen por escritura pública. Uno tiene que acudir a un escribano. Mucho depende cuánto le pueda llegar a cobrar el escribano de acuerdo al capital social que uno instituye en la Constitución. Pero hablamos de un promedio de quizás, voy a lanzar algo irresponsable, pero es un promedio. 5 millones de guaraníes, por ejemplo, en escritura pública. Eso también sin entrar a contar la asesoría que uno puede necesitar. Y además, muy importante, David, la sociedad, debemos entender que para nuestra ley es 2 o más personas. Siempre que uno va a constituir una sociedad anónima, siempre que uno va a constituir una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otro tipo de sociedad, es de 2 o más personas. Con EAS se necesita solamente de una persona. Y si en el camino, si en el desarrollo de la empresa uno quiere incorporar otro socio, recordemos que por algo se denomina empresa por acciones. Uno va a tener acciones, instituye un capital, no hay capital mínimo, tampoco hay capital máximo, se permite cualquier tipo de actividad comercial sin importar el rubro, siempre que sea comercial y siempre que indique el lucro. Acá es muy importante, tiene que ser una empresa de lucro, una actividad comercial. Voy a tener las acciones yo por el capital y voy a poder venderlos a los diferentes miembros que se van a ir incorporando. Así que es una herramienta muy, pero muy útil y bastante flexible. Realmente impresionante. Con esa respuesta, Fran, quiero hacer una pequeña pausa. ¿Te parece? Quiero que te quedes ahí. También le quiero pedir a la audiencia que se quede del otro lado, atenta, porque a la vuelta de la pausa tenemos muchísimo más para seguir compartiendo con todos ustedes del otro lado. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Porque siempre hay un Punto Pharma cerca tuyo. Yo elijo Punto Pharma. Porque tenemos más de 330 sucursales en 100 localidades en todo el país. Yo elijo Punto Pharma. Porque te ofrecemos los mejores descuentos y servicios. Yo elijo Punto Pharma. Yo elijo Punto Pharma. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia. Yo elijo Punto Pharma. Podemos
reconocer la pandemia como una ocasión para aprender. Podemos ver ciertas normalizaciones en lo que es la economía mundial. Un poco lo tenemos en lograr que las empresas vuelvan a logramos el éxito con ese modelo también de mercado. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Bien, estamos ya de vuelta, último bloque de este espacio de información y análisis aquí por las pantallas de 5 Días TV. Estamos compartiendo con el abogado Fran Viveros. Fran, se te dice más, digamos, entre amigos, ¿no? Sí, exactamente, se me conoce. Totalmente. Hablando un poco de esta ley EAS, Empresa por Acciones Simplificadas, a la cual nosotros desde 5 días venimos realizando el seguimiento ya desde que surgió hace varios meses ya esa idea, ese proyecto, iniciativa de una herramienta jurídica que iba a beneficiar importantemente al sector de las MIPYMES. Hablamos de una herramienta casi utópica, Francisco, porque uno empieza a conocer los detalles de la ley y dice, pero esto es imposible en un Paraguay tan burocrático, en un Paraguay donde te quieren cobrar hasta por entrar al baño inclusive, pero hablamos de una herramienta que uno lo puede hacer por internet, va a tardar menos de una semana, que eso ya es un avance sumamente importante. Y bueno, básicamente con pocos documentos a mano uno ya va a tener su empresa instaurada. Es impresionante. Así mismo, difícil creer, pero tenemos que estar a tono porque a nivel internacional ya se está aplicando esto hace tiempo. Como lo dije ya en un material que tuve la oportunidad de escribir este año al respecto, y que, bueno, vinculado obviamente a la EAS. Ya esto es de los años 90 en Francia, luego desembarca en Latinoamérica, Colombia hace un gran movimiento y genera una legislación muy útil que es utilizada como modelo en Argentina, también México, también Ecuador y luego acá Paraguay. El decreto reglamentario que es de agosto del año 2020, establece que si es que el emprendedor utiliza el modelo de estatuto proveído por el mismo MIC, o sea, que estará disponible en la página de la SUACE, el proceso de constitución y de apertura de la EAS no debería tardar más de 3 días. En el sistema SUACE convergen varias instituciones públicas, entre ellas, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, entre ellas, por ejemplo, los registros públicos, también IPS, el Ministerio del Trabajo, lo que significa que una vez que se ingrese, que se constituya y que se inscriba la empresa por acciones simplificadas a través del sistema SUACE, ya vamos a tener la posibilidad también de estar vinculado al IPS como patronal, vamos a estar inscritos como empleadores también del Ministerio del Trabajo. Los registros públicos van a tomar razón de la inscripción de la empresa, de la nueva persona jurídica que se va a formar. Entonces, digamos, así como dijiste, David, complicado
pero es lo que dicta hoy la normativa, es lo que dice que va a suceder la ley y el decreto reglamentario, y efectivamente esperamos que así sea. Totalmente, no, estoy sumamente de acuerdo y espero que también todos aquellos autores, agentes involucrados hagan de que el proceso sea tal cual la ley lo estipula. Importante tener en cuenta esto porque también sabemos cómo funcionan todas las estructuras, que lentamente uno quiere ir agarrándose de mañas por el camino, pero esperemos que así no sea. Como te planteo la pausa, Fran, acá pueden darse dos situaciones, haciendo ese rápido análisis de un universo de 800.000 medianas empresas del Paraguay. Hablamos de un porcentaje elevadísimo que son informales actualmente y que a través de esta ley van a poder formalizarse, creo yo. Y por otro lado, muchas personas que quizás tienen un proyecto, una idea entre manos y nunca la concretaron, o por falta de dinero, por falta de tiempo, y ahora van a poder hacerlo. Es decir, ese universo de 800.000 empresas podría fácilmente de acá a 5 años duplicarse tal vez. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Además, la pandemia trajo un cambio también en lo que es la economía a nivel nacional e internacional. Recordemos que hay muchos compatriotas que fueron cesados en sus actividades laborales, que salieron de su trabajo por reducción de personal y que hoy están dispuestos a emprender algo personal, emprender algo propio. Y esta es una buena herramienta, va a ser realmente un arma que va a tener el emprendedor para económica flexible y para resguardar su patrimonio por sobre todas las cosas. Eso lo que a mí, o sea, desde el punto de vista jurídico también me genera mucha satisfacción, saber que va a haber una protección para el patrimonio. Y atractivo también para todos los emprendedores porque, así como habíamos dicho al inicio, hay una flexibilidad muy grande en la inscripción, en la constitución y en la toma de decisiones. Recordemos que la EAS permite que los miembros de la EAS, si son obviamente 2 o más, puedan tomar decisiones a través de medios telemáticos, cosa que hoy está mucho en discusión con las sociedades convencionales. Recordemos que la sociedad anónima, por ejemplo, tiene una disposición expresa que dice que las asambleas deben realizarse en el domicilio social. Entonces, muchas veces se genera una imposibilidad, y más con esta pandemia, de que puedan concurrir las personas. Hay quizás personas mayores que no pueden juntarse, que no pueden estar en contacto. Entonces se hace muy difícil eso. A mediados de año salió un decreto que palió esta situación y permitía las asambleas a través de medios telemáticos, pero la EAS es muy clara en su redacción normativa y establece expresamente que la toma de decisiones es absolutamente viable por medios telemáticos. Con esto podemos entender también, Fran, de que una empresa formada por EAS no va a tener menos peso que una empresa diferente que se haya conformado por otras vías, digamos, ¿no? Así mismo, crear una persona jurídica, una entidad propia, con las mismas características del punto de vista jurídico, digámosle, pudiendo ser oponible a terceros, o sea, que sea reconocido por otras personas, tiene el mismo rango que una sociedad anónima, que una sociedad de responsabilidad limitada, por decirlo así. Entonces, digamos, la EAS entra en un jugador más y ojalá funcione, sea realmente lo que dice la ley, lo que dice el decreto y llegue para quedarse. Categóricamente. Y hablando un poco de la cuestión jurídica, se genera como una especie de tabú entre los emprendedores, la cuestión jurídica, de que por un lado es muy burocrático, de que conlleva muchos gastos encima, y eso un poco recuerdo lo que me mencionaba el arquitecto Tabela, el titular de la Fede MIPYMES, diciendo de que muchas veces le sale mucho más barato a una persona ser informal y trabajar informalmente, porque los gastos, la burocracia, el tiempo y todo lo que tiene que invertir para ser formal, muchas veces hace que se desgaste en el tiempo y ese proyecto inclusive termine cayendo por todo lo que ya en la espalda financiera tiene que ir cargando. Entonces, una herramienta
herramienta como esta llega totalmente a romper ese hielo, a romper tabúes y a incentivar a que miles de personas puedan realmente formalizarse. Esto va a hacer de que puedan tener visibilidad, trazabilidad, de que el Estado también pueda tener trazabilidad en cuanto a las políticas públicas. Y quiero aprovechar de mencionar eso, ¿no? De que este año 2020 ha sido también el año donde han nacido muchas ideas de proyectos, de políticas públicas para ayudar exclusivamente al segmento de las MIPYMES que, bueno, esperemos puedan complementarse ya el año entrante y los siguientes años a la ley EAS, por ejemplo, Fran. Sí, excelente acotación, David. La verdad es que los emprendedores lo que generalmente manifiestan como inquietud a resolver es las barreras que se generan al momento de la inscripción, al momento de la constitución de una persona jurídica. Sabemos los trámites que tiene una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, ir al registro público, hoy por hoy encima con toda la recarga de trabajo, y otra vez el sistema de trabajo por cuadrillas que tienen ellos, tarda mucho realmente en expedirse. Entonces también desde el punto de vista económico, el costo, ¿verdad? Y eso implica escritura pública, eso implica notario. La verdad que una barrera muy importante que yo creo se va a poder sortear, estoy seguro se va a poder sortear con esto de la EAS. Y sí, espero que la gente realmente se informe al respecto, tenga en cuenta, se interese, porque la ciudadanía está necesitando de esto, el sector de los emprendedores, de las MIPYMES, de los comerciantes en general, necesita formalizarse y también le va a servir, obviamente, y por eso tuvo interés, ¿verdad? Le va a servir al Estado para poder controlar el movimiento también de las MIPYMES, de las empresas, porque esto va a significar formalización. La formalización que le conviene a la ciudadanía y también que le conviene al Estado para que pueda ejercer los controles respectivos. Eso es categóricamente. Fran, por una cuestión de tiempo hay varias preguntas que lastimosamente tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte este espacio que nos brindaste donde todos aprendimos. Yo aprendí bastante, muchos detalles que no manejaba de la ley, eso que venimos haciendo el seguimiento hace bastantes meses ya, es decir, un paso muy, muy importante a nivel jurídico, a nivel empresarial, que también el Paraguay va a dar, Dios quiera, antes de fin de año, pero si no, bueno, vamos a esperar un poquito más ya a partir del 2021. Queremos agradecerte este tiempo realmente, desearte muchos éxitos y como yo particularmente siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. David, un placer estar acá en este espacio, un gusto haber conversado contigo, te agradezco, saludo, ojalá no sea la última vez, y también mi respeto a tu amplia y notable audiencia. Excelente, muchísimas gracias, Fran, un gran saludo. Con esto vamos llegando al final, tenemos que despedirnos, pero yo no puedo irme sin antes agradecer rápidamente a los amigos de Sudameris y comentarte lo siguiente. En este verano, en Samber tenés que disfrutar con Sudameris Club definitivamente, de jueves a domingo, atendé esto, puedes canjear tus puntos con un 20% de reintegro. ¿En dónde? Biggie, Pharmacenter, McDonald's, Cope Market, La Vienesa, pedirle a Charlie, Samber Park, Quiero Fruta, La Casita al lado, Sammy, la Burger Factory, Chelato, restaurantes y cafeterías, también bares, además de heladerías en San Bernardino. Ya sabes, yo te aviso, 20% de reintegro de jueves a domingo con los puntos en todos estos comercios. Para más información, ingresa a sudamerisclub.com.py o llama al 416 6.000, así es que ya sabes, Sudamérica, todo un banco, gracias por acompañarnos. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos lastimosamente, pero será hasta más tarde. A las 4 de la tarde tenemos el encuentro con el Foro Empresarial, entrevistados de primer nivel para todos ustedes del otro lado. Con esto nos despedimos, será hasta más tarde. Chao, chao. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas